Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo seminario web de Drupal, la empresa que desarrolla software para análisis y dimensionamiento de estructuras. Bienvenidos al seminario del día de hoy, el cual va a tratar sobre el diseño de vigas de madera con formas o geometrías especiales. Mi compañero, el ingeniero Moisés Martínez, estará atendiendo vuestras preguntas. Yo soy el presentador, Manuel Ballesta. Muchos de vosotros ya me conocéis y me alegra veros en la lista de participantes. Yo seré la persona que desarrollará la presentación, en el cual vamos a modelar una estructura o unas vigas aperaltadas de sección especial o de geometría especial. Antes de comenzar, si me permitís, unas pequeñas recomendaciones para la realización de preguntas durante el seminario web. Ya sabéis que tenéis en GoToWebinar la posibilidad de expandir el panel de preguntas y hacer la pregunta en la parte inferior. Como digo, Moisés estará atento a ese panel y irá respondiendo si hay alguna, mientras estoy modelando, estoy trabajando, estoy haciendo alguna observación. Recordad que si tenéis problemas con el audio, tenéis el engranaje, la rueda de engranaje de GoToWebinar en la parte también superior derecha, en la cual podéis hacer prueba de sonido y verificar que efectivamente no tenéis mayor problema. Sin más dilación, os presento un poco el contenido, el objetivo del día de hoy, de una forma muy sencilla. Espero que no dure mucho, porque sé que no tenéis habitualmente mucho tiempo y quiero que sea directo y al pie, como se suele decir. Vamos a definir una viga especial, en este caso una viga peraltada de 2 aguas, que la fibra va a ir orientada de manera horizontal por medio de bloques. Analizaremos los resultados y la influencia de la configuración del diseño en esos resultados. Luego convertiremos ese modelo, que es un modelo de hilo, de barra, alambre, a un modelo de superficies, el cual nos va a permitir también diseñar con el módulo de madera y eventualmente realizarle pues alguna tropelía a esa viga, como pueda ser pues algún hueco pasante o similar. Y acabaremos pues planteando un escenario más realista, más profesional, pues cómo resolver, por ejemplo, un edificio o una cubierta con este tipo de soluciones, de forma que la introducción de cargas pues sea un poquito más acelerada. Sin más dilación, voy a pasarme ya a RFEM, dadme un momento. Muy bien, vamos a comenzar un nuevo archivo. Bueno, antes de nada me gustaría que Moisés me confirmara que me estás escuchando y que me estás viendo bien y que se me ve la pantalla también de manera apropiada. Hola Manuel, sí, está todo en orden, vemos tu pantalla y te escuchamos perfectamente. Gracias. Gracias, Moisés. Bueno, sin más dilación, vamos a abrir un nuevo modelo. Vamos a hacer un modelo que vamos a llamar, si os parece, viga peraltada. Vamos a elegir como los módulos de diseño para ese nuevo modelo, pues el módulo de diseño de madera. Vamos a quitar la opción de sólidos, vamos a decirlo el modelo 3D, le vamos a llamar viga peraltada. Estas vigas, como ya sabéis muchos de vosotros, pues tienen su ámbito de aplicación, las grandes luces, ámbito de aplicación dentro de la economía, es decir, donde resultan más óptimas de emplear. Como digo, vamos a elegir como complementos de diseño el módulo de cálculo de madera, ¿vale? Y a continuación, en las normas, os vamos a elegir pues, el Eurocódigo 0 con el apartado de madera. Ya sabéis que esto es importante cuando se diseñan estructuras de madera o dentro de RFEM, más que nada porque en la parte de edición, de acuerdo a la norma española, tenéis el factor CADEF. Ya sabéis que en las estructuras de madera el fenómeno de la afluencia se contempla mayorando las cargas en servicio y en este caso sería una clase de servicio 1, que es un CADEF, en este caso particular, de 0,6. Elegimos, en cuanto a acciones, para luego utilizar los generadores, Eurocódigo 1 y, digamos, anejo estándar por defecto. Y a continuación podemos emplear el Eurocódigo 5 pues, con el anejo nacional español para del año 2016. ¿Vale? En configuración de opciones voy a quitar barras representativas, conjuntos representativos, vamos a aceptar. ¿Vale? Vamos a decirle viga peraltada 2, vamos a aceptar y entramos en nuestro modelo. La geometría, luego veremos cómo se puede generar con las propias herramientas que está dentro de RFEN. Se puede generar, como digo, con estas herramientas o llamando a un bloque. ¿De acuerdo? Bueno, pues antes de llamar al bloque, si os parece, yo puedo crear un nuevo material llamando a la biblioteca de Drupal. Importamos de la biblioteca, buscamos madera laminada encolada, por ejemplo, de tipo C, y empleamos una madera laminada encolada compuesta de GL28. ¿De acuerdo? Vamos a aceptar, isotropo elástico lineal. Yo tengo aquí mi material ya cargado.
Bueno, lo que vamos a hacer es llamar al administrador de bloques. El administrador de bloques es nuestra apuesta para el empleo de geometrías o de modelos que tenga razón de ser paramétricos. En este caso, por ejemplo, una viga como la que estamos viendo ahora mismo, que es a dos aguas, laminada encolada, pues bueno, creo que tiene mucho sentido que se parametrice, pues la luz, el canto en el inicio, el canto en el centro, o bien el canto en el inicio y la inclinación, que sería la pendiente, etcétera, ¿no? Tenemos esta que es la que vamos a emplear, pero tenemos otro tipo de geometrías, en este caso, por ejemplo, las vigas en vientre de pez, ¿de acuerdo? O otro tipo de elementos para otro tipo de estructuras que no son el ámbito de la madera. Vamos a emplear, en el caso de viga laminada encolada, esta geometría, le damos a doble clic y lo que hacemos es abrir el bloque, el administrador de bloques dentro de RFEN, el cual nos va a permitir, en siguiente instancia, elegir los parámetros que definan esa viga a dos aguas. Muy bien. Voy a empezar aquí, en editar bloques. Aquí tengo yo mi geometría a dos aguas. Para ello voy a la siguiente pestaña, ¿vale? En estructura, y aquí yo puedo configurar sus parámetros de definición. Va a ser un modelo, en este caso particular, de barras. Ya veremos que posteriormente vamos a tener una conversión del bloque a un modelo de superficie, es decir, la rigidez va a provenir de un modelo de shell con material ortótropo, que es interesante, como digo, cuando queremos hacer algo especial en la viga, pero en este caso vamos a dejarlo, si os parece, de esa manera. Vamos a decirle pues una luz de 41 metros, una base de apoyo de unos 240 milímetros y vamos a decirle pues unos 240, una altura o un canto de la viga en el centro. Para ello igual la forma de definición no va a ser inclinación y altura en el centro, sino altura en el ápice y altura en el borde, ¿vale? Vamos a decir HS, HA, APC sería el apex, el ápice, y ese sería en el borde. Entonces elegimos en el ápice, por ejemplo, 2500 y en el apoyo podemos probar con un canto de 1300. El material ya por defecto lo tenemos cargado, que es ese material isotropo elástico lineal, porque estamos empleando, como digo, un modelo de barras. Eso sí, este modelo de barras, pues deberemos apropiarlo, digamos, apoyarlo apropiadamente. Ahí veis un poco las geometrías de una manera un poco más realista. Como digo, el ámbito de aplicación de estas vigas de canto variable suele ser las grandes luces. En cuanto a volumen de madera, creamos un nuevo tipo de apoyo y en este nuevo tipo de apoyo lo que vamos a crear o vamos a impedir concretamente es el giro alrededor del eje X de la barra, ¿de acuerdo? Liberando alrededor del eje Y y alrededor del eje Z. Creamos ese apoyo aplicado en el primer nudo y en el segundo nudo vamos a crear un nuevo apoyo que me permita liberar el desplazamiento en X. Esto es importante porque en el momento en que yo, digamos, sujeto la viga de manera excéntrica, no en el centro elástico, el punto del eje elástico de la sección transversal, pues genero un cierto empotramiento. Si no impido esa deslizadera, ¿vale? Si no coloco esta deslizadera, ¿vale? O sea, conviene también, por tanto, que cuando se hagan las disposiciones constructivas, pues que se tenga en consideración este aspecto, ¿vale? Pues que la viga, evidentemente, pueda, en el apoyo que se colocará en la parte inferior, como podéis ver, liberarse. Muy bien. Dicho lo cual, ya tenemos nuestra viga, pues le podemos darle a aceptar y la viga se inserta directamente dentro de RFEM, en el cual, aquí lo podéis ver, ha sido modelada, como veis, en un elemento tipo de hilo y es un elemento que sigue siendo por ahora un bloque. Y esto es interesante que sea así, botón derecho, bloque, porque luego volveremos a ello, porque si queremos editarlo, si queremos interactuar de una manera dinámica con ese bloque. Bien, dicho lo cual, lo que vamos a hacer es aplicar dos cargas de barra, nueva carga en barra. Vamos a aplicar en esta pieza pues una carga de 3 kN por metro, ¿de acuerdo? Para el caso de carga de peso propio, ¿de acuerdo? Vamos a generar un nuevo caso de carga. Será de tipo nieve,
por debajo de 1000 metros. Ya veis que en el momento que he elegido yo el eurocódigo 0 con la parte de madera, automáticamente identifica la duración de la carga que lo va a correlacionar posteriormente para el diseño en servicio. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Acciones y también para el diseño de resistencia, ¿no? El factor Camod. Avanzamos, tenemos por lo tanto dos acciones, permanentes y nieve. En situaciones de proyecto, pues tenemos las situaciones de estado límite último, que cuando leéis información se os muestra el desarrollo combinatorio del mismo. Vamos a hacer un tipo de análisis para empezar de manera geométricamente lineal, primero y último, con el Shift pulsado me permite cambiarlo a la vez en todos ellos. Puedo dejar, por ejemplo, en este momento fuera el confort y puedo querer insertar la comprobación de fuego, por ejemplo, la situación accidental de fuego. También, como digo, en un análisis de tipo geométricamente lineal. ¿De acuerdo? Entonces veis que vamos a resolver el ELU, tenéis la integridad, tenéis el cuasi permanente, el confort lo he desactivado y el fuego. Si tenéis la sensación de que la carga permanente, aquí no es el caso porque va hacia abajo, pero si, en el caso de que exista succión, si entendéis que la carga permanente puede actuar de manera favorable, pues puede ser oportuno activar la opción de que las acciones permanentes actúen de manera favorable editando esta opción. Una situación de cubiertas puede ser propio en estructuras de madera que el viento sea la acción dominante, viento-succión, y puede ser pertinente considerar también esas combinaciones. En este caso, solo tengo carga vertical, no aplica, le damos a combinaciones de carga, me desarrolla el 1.35 y el 1.5 para la nieve, el 0.6, ¿vale? Fijaos 0.6, ¿por qué es? Ya sabéis que en madera, en la situación característica, la parte de integridad es la flecha que se desarrolla, la flecha característica que se desarrolla luego de la puesta en obra. Por tanto, las cargas permanentes van afectadas por ese CADEF que previamente yo había definido, la carga variable principal, con su valor característico, más la fluencia de la parte cuasi permanente de esa variable principal, ¿vale? Y luego, pues bueno, lo mismo con los coeficientes de combinación y la fluencia de la parte cuasi permanente de las variables que acompañan, que en este caso no hay, ¿vale? Por eso, cuando vais a la situación cuasi permanente, sin embargo, considera esa flecha por apariencia toda la flecha total, es decir, la propia que había en el momento que yo posicioné la viga, la elástica, más la deformación diferida por la fluencia a tiempo infinito, ¿vale? De forma que ya tenéis en las combinaciones de carga todas ellas, ¿de acuerdo? Y bueno, sin más podéis darle en primera instancia ya a calcular, bueno, esta viga, por ejemplo, podéis darle a cálculo para calcular y vamos a elegir enviar todas las combinaciones, bueno, si queréis también las envolventes, ¿por qué no?, al motor de cálculo. Vamos a ver los resultados generales, que en principio en un modelo de viga, en el cual está, pues como veis, simplemente apoyada, no deberían de ser distintos que un momento flector y un cortante para la carga transversal que estamos posicionando aquí. Pensad que si yo bloquease el movimiento de este apoyo de la derecha, dado que es podéis ver como una especie de viga inclinada a dos aguas, produciría también compresión, pero en este caso al poner la deslizadera, bueno, vamos a, si os parece, a quitar las acotaciones, vamos a la rejilla, activarla de manera dinámica según el modelo, por si luego queremos hacer cualquier cosa, ¿no? Podemos incluso ponerlo en el plano vertical. Entonces veis el momento, que es una unidad, como podéis ver, en meganewton metro, que es una unidad muy grande para el proyecto que estamos abordando. Entonces en análisis estático podéis modificar la unidad a kilonewton y metro, ¿vale? Con 2 decimales, ¿vale? Ahí tenéis el momento flector, aquí tenéis los cortantes, cual se puede ampliar, ¿vale? Y no tenéis nada de axil, ¿vale? Esto es para, bueno, ligeramente un poquito de axil por el propio peso por la inclinación, pero muy poquito, ¿vale? Como podéis ver. También podéis ver la deformada de esta viga, en este caso como modo de hilo, o si le dais en la zona de mostrar, la posibilidad de ver la deformación con secciones de colores, pues os muestra digamos, de esta manera la deformación, que por supuesto se puede animar para ganar ese feeling en cuanto al movimiento de la viga, en este caso particular, solamente contemplando la afluencia de las cargas permanentes. Vale. Bien, dicho lo cual, también tenemos evidentemente las reacciones. Se trata de diseñar esta viga con madera, entonces lo que hacemos es botón derecho, barra, editar. Dado que yo he activado el módulo de diseño de madera,
tengo lo que se llaman los tipos de cálculo en estas piezas, ¿vale? Por defecto yo puedo definir la clase de servicio, que ya la hemos dejado antes como 1, pero yo podría editarla si fuese diferente para esta pieza. Y aquí defino las longitudes eficaces para el chequeo de pandeo por compresión o el pandeo por flexión o el combinado, compresión-flexión, ¿no? En este caso prácticamente la compresión es inexistente y lo único que me interesa es el pandeo lateral, ¿vale? El vuelco lateral debido a la flexión. Vamos a utilizar un método analítico para la obtención del momento crítico de pandeo lateral, es decir, una fórmula. Esta es lo que se quiere decir el método analítico. Y esa fórmula, pues yo puedo definir cuál es la longitud de pandeo lateral, ¿no? Lo puedo definir de manera manual, por ejemplo, 4,5 metros, podría decir aquí. O podría decir, si quito esta opción, que me lo reconozca automáticamente, introduciendo nudos intermedios, ¿vale? Vamos a introducir, por ejemplo, 2 nudos intermedios, activando, por ejemplo, aquí que me muestre el modelo de mi viga peraltada y decidiendo en cuál de los nudos, concretamente en el nudo 7, el desplazamiento, ahí veis los ejes locales de barra, en qué dirección quiero yo impedirlo. Ahí lo tenéis, ese apoyo. Automáticamente identifica, ¿de acuerdo?, que vas a tener dos segmentos, uno y otro, y que la longitud de pandeo lateral, lo puedes poner en valores absolutos, pues es exactamente la mitad, ¿vale? He quitado el pandeo, los dos primeros sería el pandeo por compresión, pero el esfuerzo que lo causa es la compresión, pasa que dice pandeo por flexión, quiere decir que la forma de formarse es como si fuese una pieza flectada, ¿no? Bien, dicho lo cual, ese apoyo, como podéis ver, no tiene ningún tipo de excentricidad. Yo podría ubicarla, por ejemplo, en el ala superior y bueno, va a tener cierta influencia. Vamos a dejar, en este caso particular, en el centro que llamaríamos de esfuerzos cortantes. Ya tengo pues configurado lo que sería el aspecto del pandeo lateral para el posterior diseño. En configuraciones para cálculo, este tipo de piezas, en la configuración de estado límite último, es importante que las piezas de viga peraltada en forma de sillín, que es como le llama el propio programa, presentan tracción perpendicular a la fibra en la zona del ápice y es importante hacer un chequeo especial, ¿de acuerdo?, que viene regido, bueno, aquí os lo muestro, en la propia norma, en este caso en el Eurocódigo 5, ¿vale? Este tipo de geometrías, en la zona del ápice se requiere hacer este tipo de comprobaciones adicionales, ¿vale?, que están recogidas en el punto 6.43 y para ello debo activar este check dentro del programa. Muy bien. En cuanto a la barra de estabilidad, también es muy relevante decir dónde se va a aplicar la carga, porque una carga aplicada en el ala superior a carga vertical, en este caso, va a producir un efecto desestabilizador, en el ala inferior efecto estabilizador, o, si os parece, en el centro de esfuerzos cortantes no va a producir ningún efecto, ¿vale?, que es lo que voy a dejar por defecto aquí. Muy bien, damos a aceptar. Este tipo de vigas de gran canto se suelen ubicar en instalaciones. Aquí ya veis que he ido muy deprisa, ¿no?, pero aquí configuramos la configuración de estado límite de servicio en instalaciones en las cuales el requisito de flecha puede no ser muy exigente. La flecha es un requisito subjetivo y normalmente debería ser definido por la propiedad. En España existe la tradición de que es recogido en las normas, pero existe cierta libertad si es un edificio industrial en el cual no exige mucho requisito en cuanto a la calidad o a la deformación, puedo poner otros límites si así lo desease. En este caso particular, por ejemplo, vamos a colocar o comprobar únicamente la flecha por la integridad en el eje Z únicamente, voy a quitar las vibraciones y vamos a definir unos límites un poquito menos exigentes que el L300, por ejemplo, un L200, asumiendo que no existe un requisito pues, de integridad, y termino la frase, de los elementos no estructurales, falsos techos, pinturas, lacados, escayolas, iluminación, etcétera, y que, bueno, la parte de la apariencia de la obra, dado el uso del edificio, pues puedo bajar, en este caso poner un límite menor, en este caso L200, como podéis ver. Muy bien. Lo último que debo definir es en apoyos de cálculo y flecha, debo decir dónde tiene que comprobar la flecha. Pues yo quiero que la flecha la compre únicamente en el eje local Z. Quiero decir que tenga un apoyo, ¿vale? Un apoyo directo para estructura de madera, en el cual voy a querer comprobar la compresión perpendicular a la fibra, asumiendo que es una estructura de madera laminada encolada, ¿de acuerdo? En principio sin elementos de refuerzo, ¿de acuerdo? Una entrega, en este caso, de 300 milímetros. Vamos a aceptar. Ese apoyo, que ya muestra en este punto,
lo tenemos al inicio y al final de esta viga peraltada, ¿vale? Fijaos que además tenéis la posibilidad de definir, por ejemplo, una pequeña contraflecha. Asumimos que este punto pues está en realidad ligeramente elevado, ¿no? 150 milímetros. Y vamos a medir sobre segmentos deformados. Dicho lo cual, le damos a aceptar, ya tenemos pues nuestra definición para el estado límite último. Yo puedo decir, bueno, me falta, he ido un poquito de prisa, ¿no? Hablar del fuego, ¿no? ¿Dónde puede incidir el fuego en esta estructura? Configuración de cálculo, resistencia a fuego. Le decimos que el fuego es un R30 y que solo puede actuar por izquierda, derecha e inferior. Vamos a aceptar si no estuviera protegido. Vamos a aceptar. Y nada, simplemente continuamos con el cálculo en madera. Ya sabéis que ahora los módulos están aquí debajo. Se trata de diseñar el estado límite último, el estado límite de servicio y el fuego. En este caso, de las 3 vigas, le damos pues a calcular. Muy bien, ya tenemos los resultados. Vamos a ver qué problemas se nos están presentando, ¿de acuerdo? Tenemos, bueno, una barra, en este caso un claro fallo de estabilidad, 2.513, ¿de acuerdo? De esta pieza. Pero tenemos mucho más chequeos, ¿vale? Una vez hemos terminado, se ha habilitado el cálculo de madera aquí en la parte superior izquierda. Yo puedo quitar la envolvente y a mí me gusta ver los problemas por separado. Por ejemplo, podemos quitar el estado límite de servicio y el fuego de momento. Y voy a quitar dentro de la comprobación de estado límite último también la estabilidad, ¿de acuerdo? De forma que yo me permito ver los distintos chequeos que se dan en la viga por medio de este listado, ¿no? Por ejemplo, vamos a chequear, si os parece, poco a poco, el cortante, el aprovechamiento por cortante, ¿no? Voy a quitar, si queréis, la rejilla, vamos a aprovechar la razón de tensiones y en barras vamos a pedirle que nos muestre todos los valores. Pues este es el aprovechamiento, en este caso, por cortante, y me dice 0.644, que cuando posiciono justo en el chequeo en la parte inferior de los resultados del módulo, me dice dónde se da y se me permite ahora mostrar los detalles de esa verificación con todo el desarrollo de la fórmula que eventualmente podría imprimir, ¿de acuerdo? Si así lo deseo. A continuación puedo chequear la flexión clásica asumiendo que no tengo una viga peraltada y que no tengo que chequear, como os he comentado antes, de acuerdo al apartado 6.43 del Eurocódigo. Bueno, me dice los distintos grados de aprovechamiento, en este caso, pues de 0.637, que de nuevo puedo darle a chequear. Es pura resistencia, como podéis ver. ¿De acuerdo? Donde comprobáis la resistencia, como digo, a flexión con el desarrollo de la fórmula que podéis ver aquí, incluyendo el efecto Camot asociado a la clase de servicio del mismo y teniendo en cuenta la reducción por la inclinación correspondiente, el coeficiente Km, de la pendiente de la viga a 2 aguas o viga peraltada. Muy bien, a continuación puedo ver lo que ya serían los chequeos particulares de este tipo de vigas en el ápice, ¿no? Pues tenéis lo que llamaríamos, bueno, en el desarrollo, si lo expandéis aquí, el último sería la flexión, en este caso, lo ocasiona tracción perpendicular a la fibra en el ápice, sería el chequeo que veis aquí y que por supuesto lo podéis mostrar justo en ese ápice. De acuerdo a la norma, se tiene que calcular el volumen de esa zona, según se indica, y evaluar cómo esa flexión induce, dado a esa inclinación del agua por la parte superior, una tracción perpendicular a la fibra, que se debe comprobar con la resistencia a tracción perpendicular a la fibra de cálculo de la madera, que en este caso pues está sin mayor tipo de problemas, como podéis ver. Ya veis que el sigma T 90 de cálculo, pues básicamente viene o se calcula de manera indirecta por medio de la tensión a flexión. Y el chequeo adicional, evidentemente, de flexión también en ese ápice por la comprobación a flexión en ese caso, ¿no? Que ahí la veis, ¿vale? Fijaos que si yo no hago estos dos chequeos, ¿vale? Que me da 0.585 y me quedase con el chequeo puro de flexión clásico, pues bueno, no estoy con un valor de 0,5 frente al 0.585 que me está ofreciendo, ¿no? Al final,
podéis ver todo el aprovechamiento y ahora vamos a ir a la parte de estabilidad. Vale, por supuesto, todo el aprovechamiento me refiero a cuando vemos la envolvente, que en este caso incluye la estabilidad, pero bueno, vamos a quitarlo. Vamos a ver la estabilidad, el chequeo de estabilidad, pues bueno, más o menos se podía intuir, una viga de esa luz va a tener problemas de estabilidad, vamos a darle a mostrar el chequeo y el mayor parámetro que controla este diseño pues es la longitud crítica, donde el usuario puede influir la longitud crítica de pandeo, ¿vale? Una forma de intentar obtener de una manera más realista, que no sea por medio de esta fórmula, ¿vale? Que es una fórmula, como digo, analítica, sería intentar pedirle al programa que utilizase, que esto es nuevo dentro ya de RFN6, la posibilidad del cálculo de ese momento crítico por medio de un solver de valores propios, ¿vale? Método de valores propios. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, ese método de valores propios, básicamente, el apoyo que yo he ubicado sigue estando en la misma posición, pero ahora me va a calcular el momento crítico, ¿vale? No con una fórmula, sino lanzando un análisis de estabilidad y viendo para esa situación de carga o para cada una de las situaciones de carga, vamos a darle no a aceptar, cuál sería el momento crítico. Vamos a darle a calcular y además me va a mostrar la forma, ¿no?, del pandeo lateral, ¿vale? Primero ya veis que ha bajado de 2.5 a 1.946, ¿vale? Y se os ofrece aquí a la izquierda los resultados, ¿vale?, de ver, que es lo que estáis viendo ahora mismo, cómo esta barra volcaría o pandearía lateralmente, dado que solo las ha agarrado en ese punto, ¿no? Se podría introducir más puntos y utilizar el solver, que como digo, veis que lo que hace ese solver de valores propios es no aplicar una fórmula, sino resolver un problema de estabilidad con ese mallado y con esas secciones variables. Y como veis, cuando vemos el detalle de la fórmula, ¿vale?, vais a ver que lo que vais a ver es el alfa crítico, que es por cuánto debo de incrementar la carga, que en este caso la tengo que minorar porque es menor que 1, para que se me produzca ese modo de pandeo. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto sería lo que da resultados de estado límite último. Como digo, ahora lo resolveremos. Vamos a ver qué tal está la flecha. ¿De acuerdo? Ahí podéis ver el aprovechamiento por flecha. Cuando veis estado límite de servicio, pues podéis ver lo que sería la flecha. Por ejemplo, en la situación de apariencia de la obra, un aprovechamiento de 0.749, o de integridad de la obra, integridad de elementos no estructurales, un aprovechamiento de 0.281. Aparentemente, con la contraflecha que le hemos dado, estaríamos resolviendo este problema. Por supuesto, ¿qué más tenemos? El chequeo de fuego, ¿vale? Los chequeos de fuego, de nuevo, se pueden expandir, se separan en los de resistencia y en los de estabilidad. Podemos quitar, por ejemplo, los de estabilidad de momento y nos quedamos con el aprovechamiento por resistencia, que está relativamente bien, pero sí que me gustaría mostraros, por ejemplo, cuando chequeáis el fuego aquí en la parte inferior y chequeamos, por ejemplo, la flexión alrededor del eje Y, en ese punto, que me da 0.281, y yo le pido a mostrar detalles de la sección transversal, vais a ver que tengo una sección ya per se más estrecha que lo que yo había puesto, que era 240, es de 144. El detalle del chequeo, de nuevo, puedo verlo y ver cómo efectivamente ha considerado la reducción de la anchura en base al tiempo de exposición que yo le he colocado a fuego y digamos que es madera laminada encolada, ¿no? Ahí lo tenéis, ha reducido 28 por cada uno de los lados y hace la comprobación a fuego, además con un factor de seguridad diferente. Como sabéis, la madera cuando se seca es más resistente. Muy bien. Por supuesto, supongo que también tenemos o podríamos tener problemas de estabilidad en el caso del fuego, ¿eh? También pandearía, si ya pandea en ELU, seguiría pandeando en estado límite último de fuego. Vale. Bueno, estaba claro que era un problema de estabilidad en esta pieza y por tanto, bueno, una cosa que quería comentar era, antes quizás, solo para aquellos en secciones, ¿de acuerdo? Se puede utilizar la posibilidad de, no se da esta opción, de optimizar, ¿vale? Se podríamos intentar optimizar. Cuando le das a optimizar, pues bueno, variar los cantos, entrarías al menú, ¿vale? Y podrías editar lo que se desea optimizar, ¿vale? Ya digo, no lo voy a hacer, voy a dejar por defecto la que ya tengo.
Muy bien. Este problema de estabilidad, como digo, lo vamos a hacer simplemente diciendo que aunque no lo he modelado, yo preveo un arrastramiento a vuelco lateral de esta viga con unas distancias las que sean, ¿no? Esto se puede simplemente, en este ejemplo particular, editar la configuración y en pandeo lateral, vamos a decirle en este caso particular, que no es esto, sino simplemente que me quite, por ejemplo, los nudos, voy a quitar lo que me quite los nudos intermedios, perdona, y le decimos, pues, imaginaos 3 metros de pandeo lateral y vamos a decirle que emplee, por ejemplo, un método analítico, la fórmula, ¿vale? Entonces, asumo que esta viga cada 3 metros va a estar sujetada a ese vuelco lateral, aunque no la estoy modelando, ¿vale? Ese fenómeno. ¿Vale? Recordad que toda la definición de los tipos para cálculo, en el caso de madera, lo tenéis aquí, ¿vale? Longitudes eficaces de barra, ahí se os indica, ¿vale? El KLT, que bueno, os lo muestra de esa manera. Si lo quisierais ver como longitud, os diría que es una longitud de pandeo lateral de 3 metros, ¿vale? Y también tenéis, evidentemente, el apoyo lateral o los apoyos que hayáis ubicado para el cómputo posterior del pandeo lateral. Muy bien, le damos de nuevo a calcular con esa longitud. Bueno, y el problema pues parece que, vamos a darle a envolvente previamente, pues que lo hemos terminado de resolver, ¿vale? Utilizando el bloque que habíamos insertado originariamente, recordad que venimos de un bloque, yo puedo seguir editándolo. ¿Por qué? Porque imaginaos que yo en esta pieza quiero hacer un modelo de superficie con elementos finitos porque quiero evaluar ciertos aspectos que a priori no están contemplados en este análisis simplificado de barra. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo editar ese bloque y convertir ese modelo de hilo, de alambre, en un modelo que, de nuevo en estructura, va a ser no un modelo de barra, sino un modelo de superficie con una viga de resultados. Una viga de resultados es un elemento de postprocesado, no aporta rigidez, que lo que hace es integrar los resultados de los elementos finitos de tipo superficie y mostrándonos como si de una barra se tratase para una mayor simplicidad en la interpretación de los mismos. Esa superficie viga de resultados me dice que he de definir, evidentemente, el espesor, que en principio puede ser el mismo que ya estábamos definiendo, 240, pero sí que debo tener la precaución de generar un nuevo material. ¿De acuerdo? Ese nuevo material sí va a ser GL28C, es lo mismo, pero deberé elegir que es una superficie, en este caso ortótropa. Sabéis que la madera tiene un comportamiento ortótropo, en distintas direcciones tiene distintas rigideces y distintas resistencias. Entonces, al modelarlo como shell, ya soy capaz de capturar dos direcciones, la dirección de la fibra y la perpendicular, y yo quiero contemplar que la dirección perpendicular a la fibra, como podéis ver, la relación de módulos de elasticidad, pues es muy diferente, mucho más flexible, evidentemente, ¿vale? Damos a aceptar, de nuevo estamos en el bloque, es el mismo modelo, y dejamos los mismos tipos de apoyo que teníamos antes, y de nuevo le doy a aceptar, ¿vale? De forma que ese modelo que yo tenía de hilo de barra anteriormente se va a convertir en un modelo ya de superficies, de elementos finitos. ¿Vale? Aquí lo tenéis. ¿Vale? Quizás lo más oportuno es darle a cálculo, generar la malla de elementos finitos para ver qué es lo que realmente es un modelo de cálculo. ¿Vale? Vamos a darle a mostrar, darle a la malla en superficies, ahí lo tenéis. Y esas líneas centrales ahora son, esto lo he hecho todo en un mismo paso, una viga de resultados, que como sabéis es un elemento de postprocesado para una mejor interpretación de los resultados, que incluye o que integra todos los resultados de esa superficie. Es importante entender que las vigas de resultados importa y mucho la posición en la que está, ¿vale? Sobre todo si quieres leer apropiadamente los momentos flectores o torsores. Muy bien, la malla parece un poco, digamos, grosera. Vamos a poner una malla un poquito más fina, es de medio metro, vamos a decirlo, por ejemplo, de 10 centímetros. Suelo decir que, por ejemplo, para el CLT, pues bueno, no tiene mucho sentido dar un tamaño mucho menor al espesor, ¿vale? En este caso, al modelarlo plano, un modelo plano sí tiene sentido hacer este tamaño menor, ¿eh? En el caso perpendicular no, ¿vale? Muy bien, y ahora pues esa carga que teníamos anteriormente de peso propio, pues bueno, evidentemente debo de aplicar la carga no en barra, sino en línea, de valor 3 kN por metro, era la misma que estábamos aplicando anteriormente.
aplicar y siguiente, ¿vale? Se me ofrece ir al caso de carga de nieve y elegimos de nuevo las barras y le damos de nuevo a aceptar. Muy bien. Esto se me permite, por ejemplo, si miro la situación de gobierno de ELU 1.35.1.5, recordad, yo tengo un modelo de elementos finitos ahora, bueno, yo puedo calcular, ¿vale? Y voy a ver los resultados como quiera, o bien como barra o bien como elementos finitos, ¿no? Si he hecho este tipo de modelo con elementos finitos es porque hay cosas que en el modelo de barra me perdía y que aquí voy a poder verlas de otra manera. Por ejemplo, vamos a centrarnos en este caso particular solamente en la superficie, hacemos una visibilidad de ella, ¿de acuerdo? Ahí veis esta superficie. Fijaos que esta superficie tiene el eje X, cuando posáis sobre el borde ahí se os indica en el eje de la barra, lo que sería la barra, ¿no? Entonces se me permite ver evidentemente los esfuerzos NX, ¿vale? Voy a quitar las cargas, de forma que lo que es color azul es compresión y lo que es color rojo es tracción. A mí me gusta mucho verlo, los resultados, porque veo dos informaciones a la vez, la malla y los resultados de manera constante los elementos, ¿vale? Que es como que promedia dentro del elemento. Entonces veis el esfuerzo NX, compresión en la parte de arriba y tracción en la parte de abajo. Al tener más canto aquí, pues evidentemente tenéis menos compresión. Veis el esfuerzo NXY, que sería el esfuerzo equivalente al corte, pero en placas, ahí lo veis, donde es mayor, ¿de acuerdo? Por supuesto podéis, y esto se puede hacer muy interesante, jugar con la escala, doble clic a la escala de colores y le decís que, bueno, me interesa ir desde el menos 380 al menos 100, por ejemplo, ¿de acuerdo? De forma que el resto lo va a dejar fuera, le damos a aceptar, ¿de acuerdo? Y, bueno, quitáis lo que aquí habéis querido dejar fuera, ¿de acuerdo? Esto y esto, y tenéis los colores ajustados en el rango en el que estabais viendo. En ese caso, solo el cortante por un lado, que podíamos haber visto el otro, ¿vale? Simplemente, de nuevo, voy al máximo y mínimo y lo dejo como estaba por defecto y aceptar. Bueno, y aquí al tener ese modelo de Shell, sí que es interesante ver que aparte del NX y el NXY, ¿vale? El NX es el que traduzco yo en compresión, el NXY pues tengo la tracción perpendicular a la fibra o el esfuerzo, en este caso particular, NI, ¿vale? Puede ser que seguramente aquí por la excentricidad me esté camuflando y no lo termine de ver, pero bueno, ahora mismo veremos que ahí vamos a tener la zona de tracción. Vamos a decir, por ejemplo, donde tengo tracción de 0 a 18, aplicar, aceptar, ahí tenéis la zona de tracción perpendicular a la fibra, ¿vale? Quitáis si queréis esta de aquí, ¿vale? Que es la que la norma, al fin y al cabo, nos dice, oigan, tengan ustedes precaución, que hay que hacer unos chequeos especiales en estas zonas, porque la inclinación respecto a la orientación de la fibra en la madera puede ocasionar tracción perpendicular a la fibra, que es lo que estáis viendo ahora mismo aquí representado, ¿vale? Evidentemente, cuando activáis la rejilla de líneas, pues bueno, es muy cómodo, si así lo queréis, pues colocad, por ejemplo, una línea aquí, hacer una sección, es esta herramienta en la parte superior, nueva sección de resultados, ¿vale? Podéis elegir 2 puntos, por ejemplo, de aquí a ahí, la dirección donde queremos hacerlo es en el eje local Z y la asignar, pues bueno, a esa superficie, que es la que ya tenemos, perdonad, dirección de proyección global Y, me he equivocado ahí. Ahí tenéis esa sección, podéis quitar los resultados de superficie y podéis los diagramas de sección, de resultados, incrementarlos y ahí veis esa zona de tracción de esa manera, ¿no? Si queréis quitar, por ejemplo, la malla de elementos finitos en superficies y el cálculo de los resultados, el suavizado, le dejáis por defecto continuo entre las superficies, pues bueno, os muestra ese diagrama que es la tracción y que podéis, digamos, extruir en la dirección Y, por ejemplo, menos 0.3 y le decís, por ejemplo, 5 copias, ¿de acuerdo? Para ver esa zona, bueno, ahí me he equivocado, ¿no? Sería la dirección X donde quiero copiar, voy a copiar la dirección Y, ¿vale? Simplemente cogéis esa sección y la dirección X, menos 0.3, 5 copias, aceptar, ¿vale? Y bueno, pues veis un poco esa transición de lo que debería de ser pues flexión va poco a poco ir reduciéndose, ¿no? A la compresión porque la carga se está aplicando ahí, ¿no? Bueno, esto es interesante y que además es interesante hacerlo no solo así, sino
simplemente cuando la copiáis en la dirección Y, en la dirección X, perdón, a cada 3 metros, por ejemplo, esas 5 copias, podéis decir -4 igual, ¿vale? Veis también, bueno, pues que tenéis la posibilidad en resultados de ver los resultados NX, ¿vale? Quito las secciones, ¿vale? Quitamos los resultados en superficie, entonces veis esa flexión que va reduciéndose conforme me acerco aquí, el cual se va transformando en corte, que de nuevo quito los resultados, en la entrega al apoyo, ¿vale? Bueno, recordad que cuando veis el NI, veis que tenéis compresión aquí porque la carga se está entregando en el ala superior. Esto es interesante porque si la colgase de abajo, produciría tracción perpendicular a la fibra de manera adicional. Por tanto, es importante pensar cómo le entrego yo la carga a la pieza de madera, ¿vale? Para no, digamos, no desgarrar igual esa madera, ¿no? Deslaminar, que diríamos, ¿no? En los músculos igual desgarrar en esa pieza. Muy bien. Y aparte, aun con todo, aunque yo he modelado con elementos tipo finito, con shell, yo puedo ver en mi viga de resultados mis resultados como si se tratase de una viga clásica con mi momento flector y mi cortante, ¿vale? Veis que, bueno, no hay muchos resultados, pero bueno, eso se puede en cálculo, configuración de la malla, en barras, se puede pedir una mayor cantidad de puntos de resultados, por ejemplo 50, bueno, pues aceptar y aplicar, de forma que tenga más puntos en esa integración de la viga de resultados. ¿De acuerdo? Bueno, esto es interesante porque yo ahora puedo diseñarla, y ahora lo vamos a ver, con el módulo Timber Design, bien como barra o bien como superficie, ¿vale? Para chequear donde sea necesario. Bueno, ahí veis que tenéis más puntos, que era lo que yo os quería mostrar, momento MY y el cortante VZ. Bien, ahora podríais ir, ¿vale? A diseñar en las superficies, cálculo de madera, ¿vale? Esa pieza, ¿vale? Si os parece, voy a quitarle, por simplicidad, más que otra cosa, por no entrar en detalle, el fuego, ¿vale? Y el servicio, ¿vale? Y vamos a chequear, por ejemplo, la resistencia de, bueno, bien como barra o bien como superficie. Si queréis, nos centramos de momento solo en el chequeo de barra, ¿vale? Voy a quitar la representación de las secciones, incluso creo que me va a dejar en mostrar la posibilidad de ocultar esas secciones. Objetos de resultados, ¿vale? Los voy a quitar de momento. Vamos a diseñar esa superficie. Cálculo. Muy bien. Y ahora tenemos el chequeo, en este caso a nivel tipo superficie, donde podéis ver que tenéis pues, el fallo de cortante cerca del apoyo, ¿vale? Hay que llevar cuidado para que igual es una singularidad. Lo que sería la compresión perpendicular a la fibra, o lo que sería, por ejemplo, la tracción perpendicular a la fibra, pues que este es el punto donde recordaréis teníamos el máximo momento, bueno, la zona más crítica por flexión, ¿vale? O compresión a lo largo de la fibra, ¿de acuerdo? Que también, pues bueno, es el mismo. Y bueno, esto es interesante pues porque podéis ver cuando chequeáis superficies, diagrama de punto en superficie, bueno, veis que a veces aparece así, pero que me interesa que sepáis que se puede meter esta opción aquí, ¿vale? Igual lo pongo un poquito más, para que veáis qué cómodo es el tener el diagrama aquí y poder verlo a la vez que estás viendo en 3D el modelo. La posibilidad de elegir, por ejemplo, tensiones, ¿vale? Y elegir pues la tensión sigma X en uno de los puntos, por ejemplo, si queréis, pues en este punto de aquí, ¿vale? Entonces veis que tenéis compresión, o podéis elegir el punto de abajo, que vais a ver cómo el diagrama cambia ahora, ¿de acuerdo? El que se pone en tracción, ¿vale? O podéis ver, si así queréis, no la tensión sigma X, sino la tensión perpendicular, ¿vale? No podéis elegir el punto. En este caso es constante, esto es lo que estáis viendo, como veis, 240 es a lo largo del espesor, ¿no? Pues podéis coger, por ejemplo, este punto, ¿de acuerdo? Y tenéis pues una tracción de este tipo, ¿no? Lo cual digo, como digo, es muy, muy interesante, ¿no? Por supuesto tenéis la posibilidad de ir a ver el chequeo como superficie
con la fórmula, en este caso particular, la descomposición correspondiente, ¿vale? Bueno, tiene sentido haber modelado como superficie porque a veces, pues bueno, es interesante, imaginaos, colocar o se pide por las características del proyecto algún hueco pasante de instalaciones o similar, ¿vale? Y queréis evaluar, pues bueno, si sería algo factible, ¿no? Pues podéis pintar, por ejemplo, un hueco de este tipo, simplemente en esta zona, ¿sí? Ese hueco, cuando yo seleccione la superficie y me lo intente representar y lo veamos en el modelo de sólido, vais a ver que está hueco, ¿vale? Y yo puedo, si así lo veis pertinente, en esas líneas de borde, oye, pues seguramente ahí pasarán cosas que voy a querer evaluar con un tamaño de malla un poquito más fino, ¿vale? Entonces podéis en las líneas generar un refinamiento de malla elementos finitos, 0.0, le hemos dado 1, pues 0.02, no sé, 2 centímetros, ¿de acuerdo? Una transición de 2 tamaños de malla. Ahí veis el tamaño, le dais a cálculo, generar la malla, entonces va a buscar una transición entre la malla general de 0,1 y esa que le he dado de 2 centímetros, ¿vale? De forma que cuando veáis ahora en mostrar la malla de elementos finitos en superficie, pues veis esa transición, ¿vale? Ya ahí, con buen ojo ingenieril, ya sabéis que las esquinas vivas siempre son problemáticas, ¿no? Entonces, diríamos, bueno, a ver si es apropiado, digamos, achaflanar esa esquina, ¿no? Entonces podríamos coger, pues con un radio, por ejemplo, de 0.2, que entre esta línea y esta línea, pues exista un chaflán, bueno, con la única intención de evitar, con un buen diseño, ¿vale? Unas concentraciones bastante indeseadas en esas zonas, ¿vale? O que sean puntos críticos de apertura y similar. Exista un fresado, en este caso particular, que le dé un acuerdo un poco más de transición. ¿De acuerdo? De nuevo cálculo, generar la malla de elementos finitos. Muy bien. Y en esta pieza que tenemos aquí, pues bueno, podemos de nuevo calcular, si queréis, solo este caso de carga. Va a cambiar por completo esa distribución de tensiones, etcétera. Muchas veces me dicen qué pasaría si me falla en la zona del ápice, también aquí. Bueno, aquí veis las zonas de tracción perpendicular a la fibra, la hemos capturado, veis cómo aparecen estos fenómenos también aquí, y a veces también se cosen en estas zonas donde puede haber esfuerzos por los cambios, la orientación de en las esquinas. Eso se puede ver muy bien cuando, aquí en este caso igual no hay tanto porque no hay mucho corte, pero tenéis la posibilidad de ver lo que llamamos en esfuerzos de membrana, las orientaciones o las direcciones principales aquí o las trayectorias, que las voy a intentar hacer un poquito más pequeña, que os viene a mostrar dónde es la dirección principal. Recordad que la fibra está en horizontal y ahí tendréis esa dirección principal, porque aquí se tiene que como que acomodar, tiene que subir, ¿no? Como podéis ver. Entonces yo tengo la dirección principal en X, que es donde va la fibra, pero las tensiones se tienen que acomodar porque aquí hay un hueco y tienen que subir hacia arriba, ¿no? La carga tiene que subir hacia arriba y eso de tener que subir hacia arriba pues va a producir lo que estabais viendo antes, que era esa tracción perpendicular a la fibra en esta zona, ¿no? Entonces a veces esto se refuerza, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a modelar esto en el programa? Bueno, se podría modelar una barra de tipo solo tracción y modelar barritas con el espaciamiento que se desee, de forma que esa tracción que ahora tiene que resistir la madera con su rigidez, pues ahora también lo resistirán esas barritas que solo van a trabajar, por ejemplo, a tracción, ¿no? Además es interesante ver, bueno, qué pasa en ese hueco, ¿no? En este caso digo que no hay mucho corte, pero bueno, que si exageramos igual mucho las deformaciones, pues bueno, veis un poco lo que estaría pasando, ¿no? Y el último paso, pues evidentemente sería el chequeo de cálculo de madera y comprobar si está ok, ¿vale? Bueno, esto es en lo que se refiere a la primera parte del seminario web y ahora en segunda parte, con cierta velocidad, voy a hacer como, imaginaos, un escenario donde además de la nieve, pues tenéis el viento, pues cómo hacerlo de una manera un poquito más, más rápida, ¿no?
utilizando los generadores de carga de Bluebird. Bueno, en este caso particular parece que estaría con fallos, en este caso por tracción perpendicular a la fibra, que habría que evaluar si es una singularidad o si se extiende ese fallo. Vale, ya sabéis que aquí con la escala de colores podríais decirle desde 0.9 a 1.96. Ok. Bueno, quitamos ese 0. Vale, tiene pinta un poquito de singularidad, ¿no? Porque aquí si quito solamente es esa zona. Solamente es esa zona. Bueno, es cierto que aquí también hay algo, pero es solamente esa zona, seguramente sea una singularidad. Muy bien. Voy a minimizar este modelo y ahora vamos a el modelo de donde voy a un segundo a empezar una nave industrial. ¿Vale? Entonces, aquí lo que tenéis la posibilidad de nueva barra, ¿vale? Ya os he mostrado antes la posibilidad de viga con vientre de pez, pero aquí en sección tenéis la posibilidad de nuevo con emplear, por ejemplo, una viga en vientre de pez, ahí se ve, en la cual podéis poner pues voladizos que pueden ser paralelos, pero que pueden ser con una pequeña desviación o recorte, o que pueden ser directamente acartelados, si así se desea, para tener en cuenta los aleros, ¿no? O incluso disposición, como digo, asimétrica entre las dos zonas, ¿no? Cuando entráis luego en este caso particular, a sección 2, es ahí donde se define por los parámetros que se quieran emplear de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, pues podéis decir, no lo sé, 12 metros de luz, ¿de acuerdo? 0,35 de base, 200, 1200, y aquí pues le podemos decir, por ejemplo, 600 milímetros y una inclinación de 8 grados y 10 en el final, ¿no? Ya veis cómo ya no me va a indicar que la configuración es inválida y me diseña esa viga en vientre de pez, en la cual de nuevo puedo yo realizar las comprobaciones de acuerdo a la norma. Bien, en este caso particular, bueno, aparte de la de vientre de pez, tenéis otras, ¿vale? Como la viga arqueada con intrados curvos, quizás una traducción no muy apropiada, viga arqueada con intrados curvo, sería pues bueno, lo mismo, se definiría a sección. En este caso particular vamos a emplear la viga en forma de sillín, vamos a decir una orientación inferior, al inicio de la barra una sección de 250 a 1300, en el nudo central de 2400 y en el final de nuevo también la 250 a 1300. ¿Vale? Tipos para cálculo, vamos a elegir, parecido a lo que hemos hecho antes, quitar el pandeo por compresión de manera analítica y vamos a decirle pues de manera aproximada una longitud de vuelco lateral de 3 metros. ¿De acuerdo? Vamos a darle a aceptar. Configuraciones de cálculo, está todo por defecto, ¿vale? Aquí quizás podéis decirle de nuevo que no va a actuar ni en la izquierda ni en la derecha. Y en el estado límite de servicio, como hemos hecho antes, vamos a quitar el confort y en este caso la vibración y la flecha alrededor del eje débil. Y aquí le decimos pues una flecha, por ejemplo, de L partido 200. ¿De acuerdo? Es parecido a lo que hemos hecho antes. Fuego, creo que ya lo había configurado, sí, 30 minutos, efectivamente. Y en apoyos de cálculo y flecha lo haremos posteriormente cuando la definamos. Muy bien. Dicho lo cual, modelo esta viga. Por ejemplo, vamos a hacerlo aunque sea de 10 metros. ¿Vale? Ahí tengo esa viga arqueada, ¿de acuerdo? Y aquí le vamos a decir, aquí la viga, pues bueno, he ido demasiado deprisa, pero hay que decirle que la sección en realidad la quiero al 50%, para que lo haga de manera centrada. Y el nudo de aquí, pues le vamos a decir que en editar nudo, pues por ejemplo 47 metros. ¿De acuerdo? Tenemos una, ya digo, el ámbito de aplicación de estas vigas suele ser el de grandes luces. Aquí de nuevo en sección vamos a decirle que sea el, lo hago porcentualmente y sea el 50%. Muy bien. Ya tengo pues esta viga aquí modelada, en la cual lo que vamos a hacer es aplicarle los apoyos que ya sabemos, pues básicamente impedir su eje de torsión y en el de la derecha impedir de la misma manera el de torsión, pero liberar con una deslizadera
el desplazamiento global en X. Muy bien, ya tengo esos nudos y ahora pues bueno, imaginaos que como me interesa copiar abajo, por ejemplo, 5 metros y en procesos de copia voy a pedirle que me cree, por ejemplo, un enlace de pasos que me cree líneas, ¿de acuerdo? Vamos a darle a aceptar. Ahí tengo estos elementos que son líneas, ¿de acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer es copiar en la dirección, vamos a quitar la rejilla de momento, en la dirección -y con un espaciamiento de 6 metros, por ejemplo, 5 copias, y en enlace de pasos voy a pedirle que me cree superficies. Y estas superficies, de nuevo es una opción nueva dentro del programa, va a ser de tipo transmisión de carga. De forma que yo en transmisión de carga voy a pedir que sea de tipo uniforme y la voy a utilizar para luego aplicar la carga de viento-nieve de manera automática con los generadores. Vamos a darle a aceptar y aceptar. De acuerdo. Ya tenéis pues más o menos vuestra nave aquí modelada con ese espaciamiento de 6 metros, ¿de acuerdo? Y ahora la ventaja es que en el peso propio pues directamente podéis ponerle los 0,25 kN/m² o lo que corresponda para estas superficies, ¿de acuerdo? De forma que cuando veáis ahora las cargas, ¿vale? Las podéis ver como si fuesen cargas en superficies, pero también podéis verlas en mostrar, superficies, cargas de la superficie de distribución y bueno, vais a ver evidentemente cómo la viga 2, pues bueno, le cae más área tributaria y tiene una carga mayor, ¿vale? La ventaja de tener estas superficies de esta manera es que yo ahora puedo utilizar los generadores automáticos de Luba, de carga, los asistentes para cargas, de forma que puedo emplear cargas de nieve, nuevo asistente de cargas de nieve, ¿de acuerdo? Por ejemplo, plana un agua, elijo mi base, vamos a quitar si os parece las cargas para verlo más cómodamente, digamos la base de referencia de esa cubierta. Voy a decir la carga de nieve, por ejemplo, imaginaos 0,86 kN/m², ¿vale? Si cogéis como normativa el CTE, podríais elegir la ubicación y os leería el mapa, ¿vale? Me tiene que generar un caso de carga, voy a decirle que lo haga automáticamente y ahí me plantea esa carga, en este caso de 0,69 porque hay un coeficiente de distribución de acuerdo al parámetro de la norma indicado, ¿vale? Vale, le damos a aceptar. ¿Vale? Ya tengo la carga también de, como podéis ver, de nieve aquí aplicada, que de nuevo cuando le dais a distribución, ahora mismo no la podéis ver, pero cuando le demos a calcular, es necesario calcularla previamente porque es una superficie de distribución de carga, necesita previamente hacer este cálculo para darme realmente la distribución en las barras, pues las cargas estarán aplicadas, la de nieve me refiero, en las barras. Muy bien, ya tenemos aquí la carga aplicada de nieve, como podéis ver, y ahora vamos a hacer con las cargas de viento, simplemente nuevas cargas de viento. Si queréis, pues podemos coger solo cubierta, en este caso plana un agua, elegimos de nuevo los mismos nudos, vamos a quitar de nuevo las cargas, va a ir de este punto. De nuevo, si cogéis el CTE, yo estoy cogiendo el Eurocódigo general, podéis elegir las zonas, por ejemplo, solo la AB y la BC, porque es relativamente simétrica y por simplicidad así lo hacemos, ¿vale? Aquí en parámetros, pues podríais decir la altura de la edificación, imaginaos 6 metros, velocidad básica, pues 29, ¿de acuerdo? El coeficiente de orografía, direccional, etcétera, lo dejamos todo por igual y lo dejamos con el cálculo de 0,53, ¿no? Por defecto me tiene que generar una serie de casos de carga, le digo que así lo haga, ¿de acuerdo? Y aquí me da todo el cálculo de acuerdo al Eurocódigo, de forma que me acaba de generar automáticamente ya esos casos de carga de viento, ¿vale? Ahí veis, tenéis las distintas zonas, conforme indica la norma. Muy bien, lo último, pues bueno, de nuevo generar las combinaciones. Por simplicidad, si os parece, voy a centrarme solamente, bueno, queréis quitar el confort. Vamos a decirle, evidentemente, que todos estos sean de tipo
geométricamente lineal, ¿de acuerdo? Y podéis cargar de nuevo el fuego, si así lo queréis. Vale. De nuevo aquí, si sí que dominase, insisto lo que he comentado antes, la succión, podríais indicar acciones permanentes de manera favorable, si queréis así lo hago, de forma que cuando veis esa combinación de cargas, pues te va a generar la situación de 1,35, como podéis ver, para las permanentes, pero también la de 1, porque si tienes dominancia de succión, pues así puede ser un poco más crítico, ¿no? Voy a decir aquí también que estas las haga geométricamente lineal. Vale. Bien, una vez lo tenemos así, pues bueno, vamos a elegir una viga central. Digamos que el hastial se tendría que resolver de otra manera, ¿no? En este caso particular, pero vamos a centrar a diseñar únicamente una viga central, ¿vale? Y en esta viga central, pues sí que puedo decir la información que me faltaba respecto a lo que había hecho anteriormente, que era pues la configuración del apoyo de cálculo y flecha, ¿vale? Entonces aquí en apoyo de cálculo de la barra, de nuevo elegimos ese 1,75 para madera laminada encolada para la comprobación de la compresión perpendicular a la fibra dentro del corte, ¿vale? Podría reducir el cortante a una distancia del canto, según dice la norma, pero bueno, lo dejamos así. Y al mismo tiempo, él reconoce, el programa, pues que quiere chequear la flecha, si os parece, solo en el eje Z. Le decimos esa contraflecha, que creo que le habíamos dado de 150, ¿de acuerdo? Y aceptar, ¿vale? Muy bien, esa viga que acabamos de, digamos, definir aquí, pues es la que vamos a pedirle el cálculo en madera, no todas, por ejemplo, vamos a quitar las representativas y, como digo, las superficies, por simplicidad. Y aquí les digo que quiero calcular únicamente, bueno, pues esta barra, que es la que he definido, con la que yo he estado trabajando. Muy bien. De forma que yo puedo además centrar mi vista en ella, ocultando el resto, y darle a calcular y realizar el diseño del elemento. Vamos a ver si presenta algún tipo de problema y cómo actuar, ¿vale? Un problema puede ser, por ejemplo, no sé si aparecerá la compresión perpendicular a la fibra y el empleo eventual de tirafondos, parecido a lo que os he comentado antes cuando teníamos el hueco en la zona de entrega de esa pieza. Vale, está todavía calculando. Aprovecho para preguntarle a Moisés, no sé si hay alguna pregunta, Moisés. No, Manuel, de momento no hay ninguna consulta. No hay nada de momento, no. Vale, gracias, Moisés. Quizás podía haber elegido con buen ojo cuál era la combinación más desfavorable, pero bueno, será un momento de esperar y ya lo tenemos. Si ahora veo pues que la flecha no es un problema, pues me centro únicamente en el estado límite último. Aquí tiene que comprobar tensiones de varias combinaciones, el fuego también, en distintos puntos, al ser la viga de sección variable es importante. Si nos confirma Manuel por ahí algún compañero que está comentando que de momento está todo claro. Así que te confirmo que no hay ninguna duda. Estupendo. Para aquellos que recordarán de la generación de RFM5, teníamos RX Timber y bueno, pues básicamente hemos querido integrar todas esas geometrías especiales, ¿no? Las vigas en vientre de pez, las vigas a dos aguas, etcétera, las hemos querido integrar dentro de RFM6, por decir de una manera, por medio de ese tipo de barra, indicando, pues bueno, la tipología del cambio en la sección, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos Manuel, el cálculo, ¿sí? disculpa, nada, aprovechaba para comentarte, nos consultan si tenemos algo previsto para uniones de madera. Sí, en RFC, como sabéis, teníamos unos módulos de uniones muy sencillitos que tenían un ámbito de aplicación limitado, pero aún así, pues bueno, resolvía una gran casuística. Está a punto de salir ya una solución para uniones de madera que pretende ampliar el cálculo analítico de las uniones que ya teníamos, que ya digo, tenían sus límites, no se podría resolver todo, pero eran muy útiles y además te calculaban incluso la rigidez, que en la madera es algo que
se intenta lograr empotramientos en madera por medio de rajas interiores desde mi punto de vista de manera inapropiada, algo personal, una opinión personal. Pero bueno, comentar que sí, que se está trabajando el tema de las uniones de madera y que estará próximamente una solución bastante novedosa, como digo, pues estará basada en elementos finitos, aparte de conservar, como digo, la solución que ya teníamos en la anterior generación. Muy bien, vamos a chequear, por ejemplo, Moisés, si te parece, por qué nos ha fallado por aquí, ¿vale? Entonces aquí cuando veis, bueno, veis la envolvente, evidentemente, aquí se puede ver, ya sabéis, todos los valores en todos los puntitos. Bueno, la viga está bastante ajustada, ¿vale? Podéis ver, pues, los distintos chequeos, por ejemplo, quito el servicio, quito el fuego, y sois capaces de ver qué tal está por resistencia, al cual está bastante, como podéis ver, bastante ajustada, ¿vale? No sé si es la estabilidad, puede ser efectivamente la estabilidad. Bueno, la estabilidad me lo deja al 0, ahí lo veo, 0,91. La resistencia me la deja al 1.19, es decir, ahí tengo un fallo, es muy interesante saber cuál es ese fallo que se está dando, en este caso es el fallo, por lo que veo, de compresión perpendicular a la fibra en la entrega del apoyo, ¿vale? Es un chequeo muy pertinente que a veces se omite, por ejemplo, en la antigua generación no lo teníamos, ¿vale? Y que ahora sí que hemos hecho el esfuerzo de que se defina ese apoyo y de que se tenga ese chequeo de compresión perpendicular a la fibra, que en este caso pues está, como veis, por muy poquito, pero está fallando, 1.12 de aprovechamiento, ¿no? Ahora veremos a ver cómo podemos resolverlo, ¿vale? Se da en el caso de carga a 5, bueno, centraremos para ir un poquito más rápido en el cálculo ahí. Vamos a ver qué tal está la flecha, ¿vale? Pues la flecha pues parece que bien, 0,957, muy bien. Y el fuego parece que también bien. Por tanto, tenemos únicamente ese problema, que es un problema de plastificación perpendicular a la fibra en la entrega, ¿vale? Entonces podríamos hacer una entrega mayor o podríamos hacer lo que se os ofrece aquí dentro del apoyo de cálculo, elementos de refuerzo, ¿vale? Entonces en elementos de refuerzo pues podemos elegir una solución, no lo sé, algún tipo de, como veis, esto es siempre problema es el trabajo de la madera perpendicular a la fibra, pues podríamos elegir, por ejemplo, 5 kN, 20 kN, ¿vale? De resistencia a pandeo de ese tirafondo, pues una longitud de tirafondo de medio metro y de rosca de 480. Por ejemplo, la disposición que veis aquí de 3x3, ¿de acuerdo? Con un espaciamiento de 100 en una dirección y de 80 en otra. Bueno, esto pretende aliviar la entrega de esa carga a la madera y que se la entregue el acero, evitando, por tanto, ese fallo por compresión perpendicular a la fibra, ¿vale? Vamos a aceptar. En este cambio, pues evidentemente voy a perder los resultados. Vale, vamos a aceptar y para ir un poquito más rápido, ya que sé más o menos cuál era el problema, pues quito el servicio, quito el fuego y le doy a chequear únicamente. Parece que era la CO5, la más crítica, ver si hemos podido resolver el problema de la compresión perpendicular a la fibra en esta viga de gran luz, viga peraltada. Ok, y ya veis que así es. Vamos a ver la envolvente, la hemos dejado a 0.995, estupendamente resuelto, más ajustado imposible. Y bueno, pues así sería la manera de resolver este tipo de elementos. He utilizado una viga peraltada, pero como digo, tenéis otras geometrías. Sin más, ya me voy a despedir por el día de hoy. No voy a abusar más de vuestro tiempo. Agradeceros, como siempre, el uso del programa, la confianza en nosotros. Y un segundo, comparta el PowerPoint. Eso es para poder despedirme. Como digo, agradeceros vuestra asistencia, vuestro tiempo, el uso del programa. Nos podéis contactar a este teléfono en español o escribir a info@dluval.com, como digo, también en español, y os atenderemos. Gracias, como digo, en un par de semanas tenemos un seminario de dinámica. Espero veros a muchos de vosotros. Que tengáis un buen final de semana y, en este caso particular, hasta la próxima. Un abrazo.